Muy bien, nos encontramos en un conversatorio con el profesor Vicente Serrano, que está de visita en nuestro país esta semana y trabajó con nosotros distintos temas que tienen que ver con el idealismo trascendental. Pero Vicente, nosotros queríamos este conversatorio para hablar contigo de otras cuestiones cercanas a la filosofía que pueden tener un enfoque filosófico, pero no exclusivamente. Y me gustaría comenzar entonces preguntándote, el siglo XXI arrastra problemas del siglo XX, pero también parece que el proceso civilizatorio tiene ahora un elemento religioso que creíamos superado. Fundamentalismo islámico, fundamentalismo cristiano. Parece que las cosmovisiones se han vuelto a llenar de fundamentalismo religioso, que es un problema también de la filosofía, pero eh, ¿cómo ves vos ese problema? ¿Cómo ves este elemento en el comienzo del siglo XXI? ¿A qué atribuís que haya este elemento fundamentalista religioso Yo- en la disputa política y económica de nuestros días? Bueno, Roberto, yo creo que efectivamente hay un fenómeno fundamentalista religioso que lleva ya un tiempo considerable instalado en las relaciones internacionales. Sin embargo, no tengo tan claro que el elemento religioso sea el decisivo ahí, y me voy a explicar. Es obvio que a partir de un acontecimiento que marcó el fin del siglo XX y el comienzo del XXI, y antes citabas a Hobsbawm, ¿no? Y él es uno de los que defiende esa tesis, ¿no? Digamos, se produce un nuevo orden y, y en ese nuevo orden se producen también algunos cambios geopolíticos importantes, ¿no? Eh, Hay un territorio que es un territorio en disputa, que es el Oriente Medio, donde el Islam, bueno, pues es dominante desde hace siglos, por supuesto, donde hay dos elementos en mi análisis que son decisivos. Uno, desde luego, por supuesto, son los recursos vinculados al petróleo, y luego el otro es su posición geopolítica, porque su posición geopolítica no es cualquiera. Eh, por supuesto está también el viejo conflicto, tremendo conflicto eh, judío-palestino, ¿no? Que es una herencia de la presencia europea, especialmente la británica en este caso, ¿no? Pero yo creo que el elemento determinante no es tanto, por supuesto los recursos petrolíferos lo son, pero no solo, y desde luego el elemento religioso creo que es un factor sobrevenido, no sé hasta qué punto, incluso artificialmente, digamos, alimentado, ¿no? Creo que por debajo de eso el análisis tiene otras características. En este nuevo escenario mundial que se produce tras la caída del muro y que inaugura el siglo XXI, yo no creo que la idea del choque de civilizaciones que siguió por parte de Huntington a la idea de Fukuyama al fin de la historia sea tan real. Yo creo que se reviste un tipo de conflicto donde hay una potencia que está ahí desde hace mucho tiempo, que tiene una presencia enorme, llena de paradojas, porque sigue teniendo los símbolos comunistas en su bandera, ¿verdad? Sigue siendo oficialmente y formalmente un resultado de una revolución socialista, pero se maneja con criterios capitalistas, tiene muchísimos dólares en su interior, y el problema de un posible enfrentamiento a medio plazo o a largo plazo, desde luego se juega, y esto ya se decía en el siglo XIX por un diplomático que ya no recuerdo su nombre británico, se juega en ese territorio. Porque ese territorio, aparte de tener en cuenta la potencia que sigue siendo Rusia, es un territorio estratégico de una entidad gigantesca. Entonces, insisto, yo creo que la cuestión del fundamentalismo religioso, por supuesto hay ahí todo un problema, pero tiene algún elemento artificioso, alimentado. Respecto del fundamentalismo cristiano, yo pienso, sinceramente, que en Occidente, porque el conflicto del Islam es de otras características, es una resistencia de otras características al capitalismo occidental, además, ¿no? Pero en Occidente yo creo que ya hace tiempo que vivimos en una época post-religiosa. Eso no impide, por supuesto, que siga habiendo una presencia de la Iglesia, lo cual es hasta cierto punto, bueno, pues lógico en una trayectoria como la que tiene Occidente, donde además
el cristianismo en particular, ha sido fundamental para acuñar muchas características culturales. Pero yo creo que hay un fenómeno religioso de otro orden e invisible que me parece mucho más interesante de analizar, más allá de que efectivamente haya una presencia religiosa, pero las sociedades modernas, la modernidad es el pluralismo, es la ruptura de la unidad de una religión única, ¿no? Y yo creo que en eso estamos. Ahora, hay un tipo de religión de otras características que, hablando con Sebastián, precisamente, no sé qué momento entre momento y momento de los talleres, ¿no?, que hablábamos de Benjamin, ¿no? El capitalismo es un tipo de pensamiento religioso. Creo que ese, que no se expresa en términos de fanatismo, es el verdadero, digamos, sobre la que hay que hacer la nueva crítica de la revelación, hablando de Fichte, aunque en este caso no es una religión revelada necesariamente. Curiosamente, lo que es una religión bastante invisible, es decir, que realiza, y ahí habría que remitirse a la cuestión judía, un texto que me parece enormemente importante y de actualidad, en cierta medida, de Marx, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera aproximación que yo hago a la pregunta que me hacías, Roberto. Usted habló de geopolítica, desde su punto de vista, digamos, usted habló también, perdón, de Occidente y de su periferia. ¿Cree usted que se vive la misma condición o la misma característica de la modernidad en Occidente, tal cual, que en su periferia? Usted también ha vivido en América Latina, en Chile. Son las mismas relaciones idílicas que cancelan, digamos, el peso de la cultura religiosa, o por el contrario, todavía es un campo en disputa, incluso un campo en disputa político y sociológico, el tema, digamos, de la fe religiosa. Me imagino que usted está familiarizado con los intentos en los 60s y 70s de una teología de la liberación, y de sus consecuencias políticas. Y además, ¿cómo vincularía eso usted con el tema ya no de Medio Oriente, pero por lo menos de América Latina, Centroamérica? Costa Rica es un país centroamericano, evidentemente, Sí. y su estrategia geopolítica, es decir, y me refiero en cuanto a estrategias de control interno. Ya. Bien, a mí no me cabe ninguna duda de que Latinoamérica, porque por supuesto los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá son un occidente claro, ¿no? Pero no me cabe ninguna duda que Latinoamérica es occidente, ¿no? Eso es obvio. Usted ha hablado de periférico. Yo creo que estamos hablando, y desde el punto de vista religioso, que es el que me plantea, de los mismos principios organizativos y dominantes, ¿no? Y en ese sentido es modernidad. Lo que pasa es que es una modernidad con un ritmo algo distinto, con bolsas, digamos, de retención que tienen que ver con ritmos económicos, con procesos históricos muy complejos, con herencias, que en este caso son herencias de una sociedad especialmente católica, que es la que marcó la impronta mayoritariamente en Latinoamérica, que resistió a la modernidad en defensa de la catolicidad y de la contrarreforma, y eso yo creo que efectivamente deja restos y bolsas de no secularización. Ahora, que estamos en sociedades secularizadas en todos los casos, más allá de que en algunos casos la presencia religiosa sea mayor o menor, no me cabe duda, y sobre todo por una razón, y es que más allá de procesos históricos que hay ahora mismo presentes, en marcha, y de los que ha habido, ¿no?, hay tradiciones muy ancestrales donde se han vinculado con otros elementos, por ejemplo, elementos afroamericanos, ¿no? Pero la religión es vivida con cierta intensidad en la población, pero los procesos dominantes que articulan las sociedades son procesos básicamente de tipo capitalista, aunque con un capitalismo con unas características que son algo distintos al que se desarrolló inicialmente en Europa y, por supuesto, en el norte de los Estados Unidos, donde además las iglesias luteranas han tenido unas características que han facilitado, como todos sabemos, justamente el propio proceso capitalista. Entonces, eso ha generado, claro, Max Weber, pero eso ha generado, pues eso, retenciones, bolsas, contradicciones, pero el proceso secularizador y capitalista, yo creo que es un vínculo común en Latinoamérica y en el resto. Yo ahora, por ejemplo, vivo en Chile, ¿no?, que es, en cierto modo, el gran experimento neoliberal que se hizo, ¿no?,
y que sigue vigente con esas características. Claro, la Iglesia Católica está ahí, la población es católica, pero yo veo que, como por ejemplo en el país del que yo soy originario, como en España, pues digamos, la práctica de la religiosidad, si yo miro atrás a mi infancia, ¿no?, pues es una práctica muy reducida, ¿no? Otra cosa es que efectivamente la Iglesia, además de otras dimensiones que tiene muy respetables, también está en los juegos de poder, y eso está en todos los lugares donde está, porque es una institucionalidad y tiene un Estado, no lo olvidemos, que es el Vaticano, y está muy vinculada a tradiciones, y todo esto no se disuelve de aquella manera así de un día para otro. Pero creo que el proceso secularizador está presente. Un ejemplo simplemente es el hecho de que secularizador y pluralizador. Es que en Chile, por ejemplo, las iglesias luteranas tienen un feriado suyo, ¿no?, que celebra, a diferencia de una España tan católica, aunque el Estado en principio es no confesional, ¿no? Y en ese sentido, las celebraciones por allí, por ejemplo, religiosas, no tienen la presencia que tienen, con otras características algunas folclóricas, en España, ¿no? Pero en general yo creo que, indudablemente, la impronta católica en Latinoamérica es enorme, pero yo creo que la disputa entre la religión capitalista y la religión católica se decanta claramente en torno a la religión del capital. Sí, pero respecto al catolicismo. Pero la principal potencia de Occidente, económica y militar, son los Estados Unidos. ¿Sí? En los Estados Unidos, la religiosidad y el capitalismo, difuminado en un montón de pequeñas iglesias, que sí son fundamentalistas, rige la política, tiene un efecto político, cultural, y marcan la pauta, invaden naciones. Sí. Cuando decía hace un ratito fundamentalismo religioso, me refería a eso. Me refería a ese montón de iglesias que en los Estados Unidos tienen un enorme poder político y dirigen espiritualmente el complejo militar industrial. ¿Qué tipo de modernidad es esa? Ya. Bien, ahí habría que ir a la premisa mayor. La premisa mayor, en el fondo, está fundada en datos, tal como tú la planteas, Roberto, ¿no? Yo, desgraciadamente, tengo algún conocimiento, pero no tengo un conocimiento profundo de cuáles son los resortes que mueven la política internacional hegemónica de los Estados Unidos, pero yo creo que sería excesivo simplificarla, en todo caso, en que haya determinadas confesiones religiosas luteranas que determinen esa política. Yo creo que el tema no es tan sencillo. Yo creo que hay bueno, pues elementos que están en la propia constitución de lo norteamericano, ¿no? Estoy pensando en la doctrina de Monroe, que de algún modo marca una inercia que determina bueno, pues un intento de hegemonía en todo el continente, ¿no? Y yo creo que eso va mucho más allá de la cuestión religiosa en sentido estricto, porque hay otro tipo de expansión, que es una expansión, efectivamente tú lo has mencionado, económica, pero que va apoyada con lo militar, y esa inercia expansiva tiene que ver con el crecimiento de una potencia como los Estados Unidos, que inicialmente, como sabemos, son 13 colonias que van ocupando territorio, que se les va quedando pequeño, y todos sabemos que ese proceso también lo vivió Europa, y cuando Estados Unidos toma la hegemonía y el testigo de potencia a la colonia, digamos, al imperio británico, pues necesita recursos, necesita áreas de influencia. Una de ellas es Latinoamérica, pero todos sabemos que otra es el Pacífico, ¿no? Y de una importancia enorme. Entonces, no creo que esto venga solo vinculado a intereses religiosos, particularizados en distintas confesiones religiosas, por mucho que tengan influencia, porque el catolicismo también está ahí en conflicto y en debate, ¿no? Y más bien creo que tiene que ver con eso que, vuelvo a insistir, es la condición misma del capital, que es la expansión. Eso es un viejo tema desde los análisis de Lenin sobre la noción de imperialismo, ¿no? Que ahora se ha reformulado, yo creo, un poco artificiosamente, y se ha desplazado, por ejemplo, por Negri con la idea de imperio, pero ya con una estructura de otras características que no sería la de imperialismo, ¿no? Entonces, creo que detenerse solo en el elemento religioso forma parte también de uno de los problemas de las culturas católicas, ¿no? Que como han sido tan selladas y tan marcadas a sangre y fuego, ¿no? Pues hay una inercia que en España se vive particularmente, de un movimiento pendular de volcarse contra lo religioso. Evidentemente hay
conflictos en las sociedades contemporáneas donde la Iglesia es muy beligerante, en temas muy delicados, donde están en juego derechos y derechos básicos. Y estoy hablando de temas como todas las nuevas técnicas de reproducción, en temas como el aborto, en temas tan decisivos en nuestras sociedades, donde la media de vida se prolonga mucho, como la eutanasia y demás, donde la Iglesia sigue pretendiendo jugar, y es su último resto, yo creo, un papel importante porque se considera de algún modo administradora de la vida, en último término, ¿no? Y ahí sí creo que, con todo el respeto lo digo porque yo creo, y en algún momento del taller por otras razones surgió, ¿no? Yo creo, sigo pensando que la tolerancia en todas las direcciones es una de las mejores cosas que Europa ha podido aportar de los siglos modernos, ¿no? Y que es un elemento constitutivo. Y yo creo que en ese sentido hay cierta intolerancia también, a pesar de todo, porque en las dimensiones religiosas hay, o en lo religioso hay dos dimensiones. Una es la institucionalidad, pero hay otra que son los sentimientos de las personas. Y yo no me siento autorizado para desalienar a nadie de un sentimiento que está profundamente arraigado y que forma parte de lo más íntimo de sí, ¿no? Y muchas veces los ataques que se hacen, por ejemplo, a la institucionalidad católica acaban hiriendo también sentimientos de otras personas. Entonces creo que ahí hay que ser delicado, hay que encontrar un equilibrio, hay que ser moderado. En Europa en particular, cualquier ataque al mundo islámico en general se ve con mucha distancia, hay unos debates profundos, pero nadie debate en que se ataque a, digamos, a los símbolos religiosos cristianos. Todo el mundo lo da por bueno, prácticamente, menos los propios afectados, por supuesto, ¿no? Y ahí hay una asimetría que hay que analizar, creo, ¿no? Sí, profesor Serrano, una consulta. ¿Cómo poder hablar de tolerancia en América Latina cuando se vive en condiciones de mucha desigualdad y de mucha violencia? ¿Cómo apreciaría usted ese tema con respecto al tema de la tolerancia, si no habría más bien que pensar por respeto? Sí. Bueno, yo creo que la tolerancia y el respeto no pueden ir nunca separados, porque en el fondo tienen relación. La tolerancia es un respeto a la diferencia, ¿no? Y ese es un punto de partida. Ahora, yo creo que he sido explícito cuando he hablado de la tolerancia de Europa. Hay cosas que son intolerables, en concreto la injusticia. Yo creo que el gran problema que tiene por resolver Occidente, tiene otros muchos, es el problema de la justicia. Porque no tenemos un concepto de justicia. Nosotros, como modernos, tenemos aproximaciones al problema de la justicia desde los derechos subjetivos. Es decir, todos aparentemente tenemos derecho a todo, luego sabemos que en la realidad eso es formal, eso son las grandes declaraciones que constituyen las revoluciones burguesas, ya criticadas por formales, por la tradición marxista, por ejemplo, pero lo que no tenemos es el diseño de un orden justo, que es lo que de algún modo habían construido los antiguos, frágil, endeble, ¿no? Esa fragilidad del bien de la que habla Martha Nussbaum, que me parece una descripción bonita, ¿no? Nosotros simplemente no es que tengamos una fragilidad del bien, es que no tenemos un concepto de justicia. Entonces, nuestro concepto de justicia se limita a respetar la libertad del otro y evitar determinados abusos, pero eso no es suficiente. Entonces, creo que un reto por pensar en el Occidente contemporáneo es un orden justo. Y en Latinoamérica es evidente que hay mucha injusticia. Entonces, claro, en principio la injusticia es intolerable. Ahora, la pregunta es respecto de la intolerancia o los grados de tolerancia. La pregunta es, ¿la violencia va a instaurar un orden justo? Las experiencias históricas no van en esa dirección. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por pensar, por redescubrir dimensiones, sensibilidades, admitiendo por lo menos un mínimo que ya tenemos, que son marcos formales, que sabemos que son insuficientes, pero no podemos retroceder, ni podemos tampoco tratar de instalar utopías sangrientas. Esa es una opinión, siendo consciente de que yo no dejo de ser europeo, que estoy ahora transportado aquí en Latinoamérica y que tengo que tener un inmenso respeto a los conflictos, a los dolores y a esas venas abiertas de Galeano, ¿no? De Latinoamérica, ¿no? Vicente, yo quisiera preguntarte, en este sentido, has mencionado la constitución de un orden justo como una de las búsquedas ideales de la modernidad occidental hoy por hoy, y hace un rato conversábamos sobre la situación europea de
estados sociales de derecho donde pareciera ser que hay mucha satisfacción, que hay poco movimiento y que hay una tendencia conservadora. ¿Qué papel verías, digamos, en tu posición de europeo en América Latina? O sea, ¿cuánto puede aportar América Latina en la construcción de ese orden justo, siendo, repito, que pareciera ser que Europa está muy satisfecha y que no hay mayor movimiento en la búsqueda o en la pretensión por ese orden justo? Bueno, yo lo primero es que cuando he hablado de justicia, no he hablado de construcción, porque construcción de un orden justo ya la tenemos. Hobbes, por ejemplo, trata de construir un orden justo a partir de una premisa, que es la del egoísmo, la de cierta devastación, la mentalidad, la concepción antropológica de que en el fondo somos seres depredadores, ¿no? Y esa es una construcción, pero a mí no me vale, porque justamente la diferencia está en que vamos a suponer que las culturas originarias en América no construían un orden justo, sino que tenían una mirada, una visión del mundo en la que había una determinada orden de justicia que podía tener sus problemas. Los griegos ejemplarmente lo tuvieron, ¿no? Entonces, ese es solo un pequeño matiz, porque no es lo mismo la construcción. En nuestro caso, obviamente, tendríamos que pensar. Pero construcción ya tenemos, pero es un orden justo cargado de injusticia, ¿no? Porque nuestra idea de la justicia tiene que ver con esas premisas, ¿no? Bueno, me he ido un poco fuera, pero regreso a lo que tú planteas con respecto a Europa. Bueno, Europa es una sociedad predadora en sus orígenes, en su constitución, como la Europa moderna, el orden al que llega Europa, las grandes proclamas universales de libertad y de igualdad, etcétera, depende sus grandes hallazgos en la revolución industrial y todo lo que eso lleva, la ciencia, y el pensamiento filosófico, el que nosotros hemos estudiado aquí en parte estos días, dependen de la extracción de recursos, primero en América, luego continuaron en África y luego también en Asia. Entonces, esa es una premisa. Esa riqueza acumulada se ha distribuido mejor o peor, pero obviamente ha permitido, en todo caso, un estado de unas condiciones sociales de un cierto bienestar generalizado, donde obviamente hay bolsas de pobreza todavía, además con ritmos muy desiguales en el norte, en el sur, con la incorporación de los países procedentes del este, pero en todo caso, y además ahora en un contexto actual, en una crisis económica que afecta a las vidas particulares más o menos y a las aproximaciones macroeconómicas de las grandes instituciones económicas, pero que en último término no ha conmovido los cimientos de una sociedad más o menos satisfecha y que ha resuelto problemas básicos que son de salud, que son de educación, que son de previsión en casos de vejez, de pérdidas de empleo, incluso a pasar del nivel de desempleo que hay en algunos países como España, por ejemplo, ¿no? Y que en los últimos años, además, motivado por la crisis, pero por también la tendencia que venimos arrastrando de eso que se da en llamar el neoliberalismo generalizado en todo Occidente, pues bueno, ha supuesto ciertos recortes. Pero si uno compara la situación que tiene, por ejemplo, España con, no sé, con un país como Chile, cuyas cifras macroeconómicas aparentemente son buenas, aunque el crecimiento parece que se está deteniendo o no crece al... Bueno, pues claro, los niveles de desigualdad, los niveles de previsión, los niveles de atención sanitaria, los niveles de protección en caso de desempleo, los niveles de oferta de educación gratuita en todos los niveles educativos son otros. Y estos son los problemas básicos de las sociedades. Luego hay otros, de tipo espiritual, que si queréis hablamos de ellos, ¿no? Pero hay que empezar por lo básico, que es lo material. En relación con eso, profesor, ayer usted nos hablaba que España es una sociedad cansada y que encontraría fuentes de renovación en pensamientos de la historia de América Latina. ¿Podría profundizar sobre eso? Sí, bueno, yo creo que España fuentes de renovación no las va a encontrar en ningún sitio. No quiero tampoco ser muy pesimista ni muy derrotista, pero claro, estamos hablando de sociedades muy antiguas. España, además, no me voy a centrar en eso, prefiero que hablemos de la otra parte, arrastra conflictos en su propia constitución como nación,
que no es que esté dividida, sino que está multidividida, y no es cuestión ahora de entrar en eso, ¿no? En su propia constitución. Ahora, yo no hablaba tanto de la posibilidad de que España se renueve, que allí está, y tampoco le va tan mal a pesar de todo, ¿no? Sino de la posibilidad de que, en general, Occidente pueda aprender y obtener un tipo de recursos que ya no sean materiales, como ha sido hasta ahora de Latinoamérica, que son recursos espirituales. Creo que de todo Occidente, la única región que mantiene una bolsa de riqueza espiritual muy deteriorada, muy sometida, muy marginal, pero que sigue siendo una bolsa de riqueza, una mirada distinta a eso que llamamos Occidente, la modernidad, respecto de las relaciones entre nosotros, es decir, de los humanos entre sí y de las relaciones de los humanos con el entorno, eso lo tiene Latinoamérica, no lo tiene ninguna otra región. Yo no hablo del mundo asiático, que es otro universo, y del que me atrevo a hablar poco, ¿no? Pero desde luego en Occidente, teniendo en cuenta que además no están las condiciones de no secularización, porque ahí ya no hay vuelta atrás en la que están muchos países islámicos, ¿no? Donde tienen sí una dimensión espiritual, pero con unos problemas también tremendos, ¿no? Entonces creo que Latinoamérica en ese sentido es un depósito enorme, donde debería en algún momento cristalizar una especie de magma, yo creo, donde hay cosmovisiones que tal vez sean capaces de cuajar otra cosa, otra forma de estar en el mundo, ¿no? Y ahí es a lo que yo me refería, pero no tanto a que eso se aporte para España, que ya bastante se ha aportado para España. Lo que sí pienso es que España es el pasado, si hablamos en esos términos, y Latinoamérica es el futuro, eso lo tengo muy claro, ¿no? Y entre otras razones, en esa convicción vivo yo aquí, entre otras razones, hay otras también, ¿no? Yo quisiera, si me permiten, cambiar ahora un poco el eje y preguntarte por algo que tenemos en común, que es la universidad. En toda América Latina, pero también en Europa, se ha instalado, intenta instalarse con mayor o menor éxito los criterios de la universidad corporativa, de la universidad empresarial, llamar a los estudiantes clientes, usuarios, restricciones presupuestarias, problemas de índole política, no tanto académica, porque las universidades siguen trabajando. ¿Cómo ves la universidad del siglo XXI en América Latina, en Europa, el ser universitarios en el siglo XXI frente a estos problemas que creo que son comunes a todos los universitarios latinoamericanos, sobre todo los que hemos sido formados en un modelo de universidad pública, que ahora intenta, con mayor o menor éxito, girar, repito, hacia ese modelo de universidad corporativa, empresarial, de criterios empresariales al interior de la vida académica? ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás que podríamos discutir al respecto? Es todo un tema, y un tema muy importante. Yo no tengo idealizada la universidad. Yo recuerdo en un congreso sobre Fichte, precisamente en Brasil el año pasado, un colega al que quiero mucho y que él está instalado en la añoranza de un modelo de universidad que es la universidad, digamos, alemana, etcétera, que nunca existió, por ejemplo, en España, porque no nos engañemos, nunca existió, ¿no? La universidad tradicional venía de instituciones medievales. En España, por ejemplo, conserva demasiados elementos de esas instituciones medievales, pero el modelo que tú has mencionado, en el que en cierto modo todos vivimos y es el que un poco tenemos como referente, es el modelo de la Universidad Humboldt. Ese tema lo planteó con mucha claridad, yo creo, Lyotard, precisamente, en un libro que en cierto modo marcó un hito respecto del debate en torno a lo que se llamaba la posmodernidad, porque uno de los elementos que Lyotard planteaba en ese libro, más allá de las cuestiones de más alcance de los grandes relatos, es justamente que lo que se pone fin es al modelo de la Universidad de Humboldt, al modelo de la formación basada en un ideal del sujeto colectivo, que en definitiva es el que tenía presente Humboldt, ¿no? Y de hecho el texto de Lyotard es un informe que él da que le piden en Quebec sobre los cambios que está produciendo en el saber, y el libro de Lyotard, más allá de las connotaciones, digamos, filosóficos
amplias que tiene, culmina con la idea de que el saber es una mercancía más y en definitiva se somete a esos criterios. Entonces, esa descripción suya, que nos sitúa ya en los años 70, ¿verdad? Pues yo creo que de entonces para acá se ha multiplicado y ese lenguaje está ahí. Yo creo que la universidad pública, tal como ha sido concebida, a partir de Humboldt, efectivamente fue una fuente de crítica, aunque también tiene, y ha tenido siempre, y lo sabemos, una dimensión de aparato crítico, de aparato ideológico del Estado, ¿no? Pero bueno, es cierto que es una reserva donde determinadas personas obtienen recursos para poder pensar y por tanto pensar críticamente, porque pensar que uno pueda ejercer la reflexión y por tanto ejercer la crítica sin tener recursos y teniendo que dedicarse a sobrevivir, pues efectivamente la universidad ha cumplido esa función. Yo creo que de algún modo no ha muerto, a pesar de todo, lo que decía Lyotard. Pero sí es verdad que está muy amenazada porque en definitiva hay una dimensión profunda de relación entre el saber y el aparato productivo. La ciencia es tecnociencia muy vinculada a, bueno, pues a las realidades económicas desde la revolución industrial, y eso es sabido y conocido. Otra cosa es que en el ámbito nuestro, y ahí voy a otra deriva, en el ámbito nuestro, que es el de las humanidades, más allá de que las universidades pueden producir ideólogos que justifiquen cualquier cosa, también producen críticos. Y el pensamiento crítico, que yo creo que es la tarea que define, y ahora ya tiro hacia nuestro campo, la filosofía, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso sigue vivo. Lo que pasa es que nos van restando espacios, cada vez tenemos menos recursos, porque cada vez hay menos demanda, porque la vinculación entre la formación y el mercado de trabajo cada vez se hace más estrecha y hay menos demandas y posibilidades laborales para humanistas en general. El latín y el griego van perdiendo peso, la historia todavía mantiene algo pero poco, las filologías prácticamente están desapareciendo, la filosofía desaparece literalmente de los programas de la secundaria, con lo cual no se necesita formar filósofos. Bueno, pues los espacios van perdiendo. Yo hablo de filosofía, pero esto se puede extender a todas las ciencias donde cabe la reflexión crítica, porque otra cosa ya es, digamos, el tipo de conocimiento que es muy aplicado, muy tecnológico, donde falta esa visión crítica y panorámica que bueno, se supone que es nuestro trabajo, ¿no? O sea, resumiendo, ese modelo de universidad está muy amenazado, va perdiendo terreno y se ha convertido en una relación directa entre el aparato productivo y el saber, pero yo creo, sinceramente, que todavía hay reductos, y la prueba de ello es que estamos aquí hablando, y hablando hasta donde yo sé ahora mismo con cierta libertad. A ver, tal vez sin idealizar el modelo de la Universidad de Humboldt o el modelo napoleónico de educación, etc., ¿no le parece que el asumir sin más al saber como una mercancía, independientemente de la dimensión teórica de capital simbólico, y además viniendo, digamos, finalmente es un texto filosófico que remite a humanidades, a ciencias sociales, como una especie de autoflagelo, finalmente como de aceptar sin más la condición que se le ha asignado al metarrelato, a la filosofía, obviamente, a las ciencias sociales, dentro del capitalismo tardío, por decirlo rápidamente, y en particular a las sociedades periféricas en este mundo globalizado. Una pregunta, ¿no? Sí. Si he entendido bien, la pregunta es, en el fondo hace usted una defensa del metarrelato. Yo lo resemantizaría así, rápidamente. Hay en Lyotard y en la condición posmoderna y en otros filósofos posmodernos herramientas para, más allá de la crítica al metarrelato, sustituirlo por una justificación de la filosofía, del quehacer filosófico, y obviamente uno acá a las humanidades, a las ciencias sociales, o más bien es como una especie de resultado sadomasoquista, en el cual, digamos, lo digo rápidamente, la filosofía y las humanidades están condenadas a desaparecer por la inercia de la productividad
capitalista en este Entendido. momento. Bueno, en realidad la cuestión es que efectivamente yo creo que los metarrelatos en un sentido se han mostrado falsos, o no falsos, simplemente agotados, y eso es una constatación, ¿no? Porque hablar de verdad y mentira, o falsedad, perdón, en las dimensiones valorativas que tienen los metarrelatos no tiene sentido, pero sí se ha mostrado cierto agotamiento. Ahora, en el fondo, lo que los metarrelatos expresaban más allá de la propia dimensión científica a la que los metarrelatos debían acompañar es justamente un conjunto de dimensiones de las que no nos podemos desprender, porque son dimensiones estéticas y éticas de la existencia que son decisivas. Por tanto, la idea de que han desaparecido los metarrelatos en el fondo tiene una falsedad básica, porque siempre hay un metarrelato. En este caso sí que hay un metarrelato. Por ejemplo, la idea misma de que ya no hay metarrelatos y que hay que dejar correr todo es un metarrelato. Y en ese sentido es donde yo me aparto de la descripción. Ahora, que determinados metarrelatos concretos se han agotado, sí, pero que hay que seguir indagando las condiciones éticas y estéticas en las que estamos viviendo en este mundo actual, en nuestra ontología, en esta contingencia que nos toca, hay que hacerlo. Y ahí, por ejemplo, a mí me parece que las propuestas que no las da, pero sí en las condiciones críticas las propone de Foucault, cuando plantea una ética y una estética de la existencia, pues yo creo que eso es una línea, ¿no? Es decir, el pensamiento no se acaba nunca, y el pensamiento crítico nunca, porque es en parte casi nuestra propia condición. Y no digo el pensamiento crítico por el ánimo de criticar, sino porque necesitamos encontrar, digamos, accesos a lo mejor que podamos encontrar, porque estamos impulsados a ello. Y evidentemente sigue habiendo un metarrelato que hay que desmontar ahora de otra manera, y no por desmontarlo, sino por encontrar esos elementos valorativos que efectivamente con adherencias en muchos casos teologales y metafísicas en el peor sentido de ese término constituyeron la modernidad, pero que no podemos desprendernos de ellos. Uno de esos metarrelatos está muy vinculado, por ejemplo, a la noción de derechos humanos, y hoy por hoy no nos podemos desprender de esa noción, porque si nos desprendemos de esa noción, no sé dónde llegaríamos. Tenemos experiencias históricas donde se ha prescindido de ellos y son el horror más profundo que se ha vivido. Podríamos decir en ese sentido, Vicente, que la posmodernidad es un vano intento por salir de la modernidad, es decir, que la modernidad ha llegado, se ha instalado y tenemos que asumir sus problemas, superarlos, pero no hay afuera de la modernidad. Me quedo con la última frase, no hay afuera de la modernidad, y respecto a la posmodernidad es un término que es muy ambiguo, que tiene muchas dimensiones, que está muy cruzado de elementos ideológicos. Yo creo que en un sentido, cuando se ha esgrimido, y se ha esgrimido como una especie de liberación, como una especie paradójicamente de emancipación respecto de los relatos, y como una celebración, yo creo que eso es una operación ideológica, que ha sido una operación ideológica, ¿no? Muy vinculada a los procesos justamente que ponían fin a todo un ciclo que era el siglo XX, a los procesos que han tenido que ver con la emergencia, bueno, pues de la caída de aquella confrontación, con ese nuevo ciclo geopolítico que se inicia después de la caída del muro de Berlín y lo que supone, ¿no? Y hay cierta coincidencia en todos esos acontecimientos. Entonces yo creo que luego por otra parte es verdad que ha habido transformaciones, que los relatos están agotados, que hay un cierto falta de creencia en muchas de esas cuestiones. Entonces, ¿cuál es la tarea? Seguir indagando en las dimensiones valorativas y estéticas y seguir indagando también en cuál es la contingencia que nos constituye, ¿no? Y creo que ahí hay dimensiones espirituales, en el mejor sentido de ese término, ¿no? que es necesario rescatar. Entonces, yo efectivamente me quedo con lo que dices de la modernidad, no hemos salido. Hay un debate ideológico, hay un agotamiento respecto de los relatos y las reflexiones que se hicieron sobre la modernidad, pero en la misma nave seguimos navegando. Lo que hay que buscar ahora es en qué dirección y quién va a ser el capitán para entenderlos, ¿no? No confundir modernidad también con capitalismo, que se suele hacer en cierto discurso. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo creo que van muy unidos. ¿Los identifica? Yo lo que no identifico es modernidad con ilustración.
Pero yo creo que la modernidad como contingencia, en su elemento constitutivo, a mí no me gusta decir eso del ADN, que lo dicen mucho ahora, pero en su propia constitución expresa la estructura del capitalismo. Por eso yo utilizo a veces una metáfora, ¿no? Porque claro, paralelamente a los años en los que Marx está estudiando ese modo de producción en particular, que es el modo de producción de su presente, que es el capitalismo, Nietzsche, en una barricada aparentemente muy distinta y con grandes críticas a los proyectos socialistas, incluso a los liberales, está hablando de la voluntad de poder, pero a mí me gusta considerar que la metáfora es la misma desde lugares distintos y aproximaciones distintas, y yo creo que eso constituye la contingencia moderna, porque en el fondo Nietzsche, ¿qué es lo que hace? No desde el análisis económico, sino desde el análisis de la tradición a la que él pertenece, es hacer una descripción de la ontología de la modernidad como voluntad de poder, ¿no? Y yo creo que el capitalismo y la voluntad de poder tienen mucho que ver, aunque la noción de poder no se refiere solo al poder político, sino a un poder mucho más sutil y profundo, que es esa especie de impulso indetenido a que el deseo siga incrementándose, ¿no? Condición sin la cual no habría demanda y por tanto tampoco habría un crecimiento constante, que es una condición para que el capital se constituya y siga desplegándose, ¿no? Para que se reproduzca, ¿no? Perdón, precisamente esa contingencia moderna instaló el cambio como la lógica permanente. Es decir, la modernidad es la época que cambia incesantemente. Sí, y así como ciertamente hay un ethos, ¿no?, que empata, capitalista, que empata con la modernidad, también podría la misma modernidad producir otro tipo de relación social, ¿no?, de ethos. Claro, de hecho, cuando yo decía, yo no distingo la modernidad del capitalismo en un sentido al menos, porque estamos hablando de órdenes, digamos, conceptuales distintos, ¿no? Pero sí que veo que tienen una raíz común. Pero decía, lo que sí distingo es la modernidad de la Ilustración, porque ante una contingencia determinada puede haber distintas respuestas. Una, por ejemplo, puede ser la respuesta posmoderna al uso de los que celebraron la posmodernidad, ¿no?, que es dar por bueno lo dado, y la otra es responder. Es decir, situarnos, por así decir, ante una contingencia en el orden de un deber ser posible, en la búsqueda de un límite a una cierta desmesura. Y hay filósofos y hay tradiciones modernas que a la vez de modernas son ilustradas y que tratan de poner frenos cada uno a su manera. Y un ejemplo, yo creo que a su manera, es Kant, es decir, no vamos aquí ahora a reproducir lo que todos sabemos, pero esa idea del imperativo categórico en el fondo es un límite, un exceso, donde todo queda instrumentalizado como objeto. Es un poco idealista. Antes de Kant lo había hecho de una manera un poco diferente Spinoza, donde había reflexionado desde el seno de la contingencia moderna la posibilidad de establecer límites, y había centrado su atención en algo que fue descuidado por Kant y por Marx, y que yo creo que hay que recuperar ahora, que es la dimensión afectiva, porque el capitalismo se infiltra en nuestra organización afectiva, y Spinoza propone un orden alternativo, ¿no? Y el otro es Marx, por poner tres ejemplos eximios, ¿no? Porque toda la reflexión de Marx está centrada justamente en combatir la desmesura, ya no en términos idealistas, e incluso en el mejor sentido de la palabra idealista, sino en términos muy concretos que tienen que ver con lo real profundamente de los humanos, que es el tiempo, y no en los términos de Heidegger, sino en lo que es el límite de la jornada de trabajo y en todos los análisis económicos que hace él al respecto de la producción del valor, ¿no? Pero Marx en ese sentido es también moderno. Es decir, cuando Marx piensa la crítica de la economía política, y aún más joven introduce, además que no es un tema nuevo ni tampoco original en Marx, pero nos habla de alienación, de enajenación, también es modernidad, y además también es crítica a la modernidad. Eso es lo que te trataba de decir yo. Hay una tendencia muy consolidada a identificar modernidad e ilustración. Y yo establezco una distinción que es muy clara. Tan moderno, nosotros venimos estos días en el taller de trabajar con Fichte, y entonces ha aparecido la figura de Jacobi, que es un gran reaccionario que a Fichte le acusa y a toda la ilustración, pero tan modernos son Jacobi como Fichte. O para decirlo de otra manera, tan moderno es Heidegger como es Marx.
El problema es qué respuesta dan a esa contingencia. Por eso yo, cuando hablo de modernidad, más allá de que es un término y una dimensión histórica, hablo casi de una ontología. Nosotros vivimos en una contingencia que es el horizonte en el que hemos aparecido. Y en ese horizonte hay distintas respuestas. Y una respuesta es la respuesta crítica. Y la respuesta crítica es la respuesta ilustrada. Y por eso la analogía entre modernidad e ilustración es una analogía tramposa. Porque precisamente si tachamos a la vez la modernidad y la ilustración, estamos tachando cualquier respuesta crítica a la contingencia moderna. Estamos celebrando los aspectos más perversos que puede tener esa contingencia. La repetición y no la diferencia. Claro. Hay pues papel para la filosofía entonces. Sí, claro, todos los que estamos aquí nos dedicamos a eso y si no lo hubiera lo inventaríamos, porque yo creo que eso es una tendencia que está inscrita es una dimensión de lo humano como lo es la sonrisa, ¿no? Entonces, bueno, no creo que ningún humano conciba la vida sin encontrar momentos para sonreír. Y lo mismo creo que pasa para pensar críticamente y para encontrar, yo insisto, porque tampoco hace falta, para encontrar mejores condiciones de este lugar en el que estamos, que es la vida misma, ¿no? La existencia con nosotros mismos y con otros, ¿no? En ese sentido, ¿no cabría renuncia a la ilustración, en la medida en que la ilustración conduce a una actitud que problematiza el presente constantemente? Yo ahí, por ejemplo, creo que Foucault es muy acertado cuando plantea la tarea de la filosofía como una tarea de hacer una ontología crítica del presente, recuperando la dimensión ilustrada, en el texto que él dedica al texto de Kant, ¿no? Yo creo que sí, que la ilustración, así entendida, sin duda es en nuestro universo, pero también si retrotraemos a Grecia, en realidad, en gran medida, la Grecia clásica, está muy vinculada a una cierta ilustración, ¿no? Otra cosa es que identificamos ilustración con modernidad y los relatos, y ahora sí retomamos allá de los relatos, en aquello que tienen, en el fondo, aunque sean aparentemente ilustrados, de contrailustrados, que van a favor, digamos, de la desmesura característica de esa contingencia. Claro, si adherimos las dos cosas, efectivamente, a lo mejor hay que llegar a la conclusión que yo creo que no es correcta a la que llega Adorno, pero como yo no hago eso, o sea, cuando Adorno dice que la ilustración es totalitaria, yo creo que está diciendo que determinadas formas perversas que surgen del mundo moderno, que están ancladas además digamos, en la constitución de lo moderno, efectivamente son totalitarias, pero no la ilustración, no la ilustración. Entonces yo ahí discrepo abiertamente de las tesis tan pesimistas de Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la ilustración, porque además ellos no hablan de la modernidad, ellos hacen ya una construcción metafísica donde retrotraen la ilustración a Ulises, que es una operación que, por cierto, antes había hecho Nietzsche, cuando buscaba los principios de su época contemporánea también en los griegos, y es algo que reproduce el propio Heidegger en todo su juego. Y lo digo de Adorno y Horkheimer, que vienen de una tradición crítica y que critican al propio Heidegger su jerga de la autenticidad y demás, ¿no? Pero Heidegger también reproduce eso mismo y tiene muchas analogías, de hecho, ¿no? Esa idea de que, bueno, desde el comienzo de Occidente hay un olvido del ser y todas estas cuestiones. Yo creo que la ilustración es un fenómeno que, insisto, es la ética de la modernidad, ese ethos del que hablaba Jorge de la modernidad. Entonces hay que ser muy cuidadosos en distinguir qué adherencias, vamos a llamarlas metafísicas, qué falsas nociones de orígenes supuestamente ilustrados lo son y cuáles no. Y esa es la tarea crítica una y otra vez, ¿no? Quería preguntarte por la ciencia, porque ahí sí la ciencia como modo de saber dominante en la modernidad también tiene su historia, tiene su derrotero. Parecería que estamos cerca de una ciencia que ya no va a transformar la naturaleza, sino que va a reemplazarla. Está cerca de crear vida, que es un tema filosófico también. ¿Qué perspectivas podemos tener frente a una ciencia que parece autonomizada de la moral, autonomizada de la política, que es performativa y que además, reitero,
parece estar a punto de reemplazar la naturaleza, no de transformarla. Bueno, me parece una pregunta importantísima. Creo que es una de las claves, estas nociones que has introducido, ciencia, por tanto tecnología, tecnociencia y naturaleza. Yo el año pasado publiqué un libro que se llama Naturaleza Muerta, que, bueno, en Chile la naturaleza es muy exuberante como aquí, ¿no? Pero la naturaleza muerta a la que yo me refería, que causó cuando lo presenté en Valparaíso, había alguna persona que decía, bueno, pero, bueno, es un orden simbólico la naturaleza, ¿no? Sin extenderme mucho en cuestiones que a lo mejor, digamos, se van del problema político de fondo que tú planteas, pero si nosotros queremos entender qué es la ciencia en el mundo antiguo, el principio organizador de la ciencia y también del mundo y de la visión del mundo es lo natural, es la physis. La ciencia moderna no elimina, y eso yo comparto contigo lo que has dicho, ya la va a reemplazar, y me explico. La ciencia moderna, cuando emerge, no elimina lo natural, pero ya no lo prioriza, prioriza lo artificial. Esa operación básicamente la hacen los epistemólogos de la modernidad con Descartes a la cabeza y hasta nuestros días. El principio es el artificio, y a partir de ahí mantenemos todavía una noción, por así decir, analógica, porque seguimos utilizando metáforas, pero donde el artificio domina. Bueno, el umbral en el que nos estamos situando ahora, a partir del mundo digital, es que ya ni siquiera la representación que nos hacemos del mundo es analógica, es decir, la idea misma de naturaleza que todavía Kant utilizaba como ideal regulativo ya no es necesaria. Ese es el mundo digital, y en efecto yo creo que en ese mundo, que es un umbral en el que estamos y en el que hay que pensar, efectivamente la naturaleza desaparece y es sustituida por un artificio, y el mundo virtual es una expresión. ¿Cuántas horas pasamos en la pantalla? ¿Cómo se mueven las relaciones económicas, las relaciones personales, y luego la posibilidad misma de fundir y de crear la vida, ¿no? Dicho todo eso, sin embargo, claro, yo hablo de la ciencia institucionalmente y de sus relaciones con la industria, y sobre eso hay demasiada información ya, ¿no? Y cómo los programas dependen de asignaciones presupuestarias multimillonarias, lo cual determina qué temas eligen, qué temas investigan, que no hablemos de la relación desde el origen de la modernidad de la ciencia con la industria de la guerra, obviamente, ¿no? O sea, pensemos lo que supuso la Guerra de las Galaxias, aquel entramado que tuvo mucho que ver con el fin, de hecho, de la dialéctica y con el fin del enfrentamiento con con la caída, en último término, de la URSS. Bueno, de la Guerra de las Galaxias y de todos los presupuestos que había ahí, surge gran parte de las tecnologías en las que estamos instalados hoy, ¿no? Incluido en gran medida, bueno, pues todo el universo digital, ¿no? Entonces, dicho todo eso, sin embargo, yo distingo siempre esa institucionalidad de la actitud del científico, es decir, de la búsqueda incansable de las relaciones. Lo que pasa es que, claro, la ciencia hoy de lo que ha prescindido, y ahí vienen los ideólogos y otras cosas, es de la capacidad de dar una mirada intuitiva, que eso es en definitiva lo que se ha perdido con ese orden de naturaleza que todavía Newton, que ya priorizaba lo artificial, buscaba. Ese orden que sería el analógico. Ahora ya, bueno, yo últimamente veo bastantes documentales de distintos canales sobre el universo. Y claro, yo me he quedado muy desfasado cuando era niño, que me encantaba leer de estas cosas, y ahora lo que encuentro es que el universo es una especie de... Esas visiones que son construcciones artísticas y estéticas en el fondo, ¿no? Porque lo que hay por debajo son meras ecuaciones. Pues lo que veo es que el universo es un universo de una guerra brutal, de seres que se destruyen unos a otros y unas cosas tremendas, ¿no? Claro, yo no domino las ecuaciones que permiten determinar si eso es así. Evidentemente hay conflicto permanente, ¿no? Pero, por ejemplo, en Heráclito ese conflicto permanente y esa guerra que era el padre de todas las cosas, era precisamente el padre de todas las cosas que subsumía el conflicto en un cierto orden cósmico, que era la propia physis, ¿no? Y por tanto también en un principio de justicia, porque distribuía, o se apagaba o se encendía el fuego según un orden determinado, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir al respecto por ahora. Costa Rica. Costa Rica. Claro. Bueno, la verdad que han sido unos días muy intensos de trabajo. He visto más a Fichte que a Costa Rica. En todo caso,
he tenido oportunidad de asomarme al paisaje, a ese verde, un verde en todo caso dulce, y amable, porque en principio no es una naturaleza agresiva, ¿no? Independientemente de que haya volcanes y independientemente de que haya movimientos sísmicos, etc. Por otra parte, eso también lo he notado en las gentes, ¿no? Hay cierto trato amable, suave, dulce, ¿no? En la forma incluso de hablar eso se distingue, no el acento violento que tenemos, por ejemplo, los castellanos, ¿no? Que es una tierra muy árida, por cierto. Y luego me he sentido muy bien acogido por esta comunidad académica, donde he trabajado muy a gusto en estos días, y en ese sentido mi balance, dentro de, como digo, tampoco he podido hacer una incursión mucho mayor, es excelente, en la forma de trabajar, en la forma de estar, y en ese sentido me voy muy satisfecho, ¿no? De esta primera visita, que espero que no sea la última, ¿no?